Romanos 5, 1 al 11. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aún a su tiempo murió por los impios. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una de las tácticas elementales que Satanás usa contra los creyentes es la de hacerles dudar que la salvación es segura para siempre o que es algo real en su caso personal. Quizás por esa razón Pablo describe que una de las partes imprescindibles en la armadura del cristiano es el yelmo de la salvación. Él le es provisto para rodear y proteger su mente en contra de la duda y la inseguridad con respecto a su redención. Esto es algo objetivo y subjetivo al mismo tiempo. En primer lugar, se puede demostrar por el testimonio objetivo de las Escrituras que la salvación está asegurada eternamente para todos los salvados. El asunto de la seguridad eterna o de salvo una vez, salvo para siempre, ha sido objeto de acalorados debates a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Todos están de acuerdo en que la verdad o falsedad de esta doctrina es de inmensa importancia. Pero también resulta crucial para el creyente reconocer la evidencia de que él, en realidad, tiene esa salvación real, una vez que la seguridad haya quedado establecida como un hecho objetivo con respecto a su salvación. Entonces el cristiano debe mantener esa certidumbre en su corazón a un nivel subjetivo. Si es cierto, como algunos sostienen, que una persona se salva por fe en Jesucristo, pero puede pecar y salirse con la suya por la gracia de Dios. Si es cierto, como algunos sostienen, que una persona se salva por fe en Jesucristo, pero puede pecar y salirse con la suya por la gracia de Dios, las consecuencias necesarias es que los cristianos deben vivir con incertidumbre continua acerca de un destino espiritual, porque aquellos que recibieron sobre la base de la obra de Dios debe mantenerse sobre la base de sus propias obras. La justicia divina que recibieron de Dios como un regalo debe ser mantenida por la justicia que ellos mismos logren alcanzar. Según esa doctrina, la salvación se recibe por fe, pero se conserva por obras. Es dada por el poder de Dios, pero es mantenida por el poder del hombre. Por lo tanto, también se trata de una forma de justicia por obras en la cual se enseña que si la vida de un creyente no está a la altura de los estándares de Dios, esa persona pierde su salvación y queda otra vez perdida en sus pecados. Un día puede estar vivo espiritualmente
y al día siguiente volver a quedar en la muerte espiritual. Un día puede ser un hijo de Dios y al día siguiente estar de vuelta en la familia de Satanás. Es obvio que si no existe una seguridad externa, aspecto objetivo, puede haber razón para temer, ya que también falta certeza en el corazón de las personas salvas, aspecto subjetivo. Las preguntas y objeciones que Pablo trata ahora tienen que ver con la manera como se mantiene la salvación. Si concedemos que una persona es hecha justa delante de Dios únicamente siendo justificada gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dirían algunos de los lectores de Pablo, ¿bajo qué condiciones puede conservar su salvación? Si una persona se salva únicamente por medio de la fe, aparte de cualquiera de las buenas obras que pueda realizar, ¿significa eso que de ahí en adelante puede vivir como le plazca porque su relación justa con Dios está asegurada por la eternidad? ¿O acaso la salvación se preserva con las buenas obras individuales? Es de gran importancia para los cristianos estar al tanto de la seguridad que tienen ahora y tendrán para siempre en Cristo. Una seguridad que no depende de sus propios esfuerzos pecaminosos e infructuosos, sino de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros y en el poder de su fuerza. Esa verdad es la piedra principal sobre la que descansa el sentimiento de certidumbre. Al desarrollar su argumento en el libro de Romanos contra la noción destructiva de que los creyentes deben vivir con incertidumbre acerca del carácter completo y definitivo de su salvación, Pablo presenta 6 eslabones en la cadena de verdad que une eternamente el creyente verdadero a su Salvador y Señor, completamente aparte de cualquier esfuerzo, mérito por parte del creyente. Esos eslabones son la paz del creyente con Dios, su posición en la gracia, su esperanza de gloria, su posesión de amor divino, su certeza de liberación y su gozo en el Señor. El primer eslabón en la cadena irrompible que liga a los creyentes con la eternidad a Cristo es su paz con Dios. El verbo que se traduce tenemos se encuentra en el tiempo presente para indicar algo que ya se posee. Muchas de las bendiciones de un creyente están pendientes para su resurrección y glorificación, pero la paz con Dios queda establecida en el momento en el que deposita su confianza en el Señor Jesucristo. Cuando una persona se acoge a Jesucristo con fe y arrepentimiento, el Hijo de Dios sin pecado, quien obró la satisfacción perfecta por todos nuestros pecados, hace que esa persona quede por la eternidad en paz con Dios el Padre. De hecho, Cristo no solamente trae paz para el creyente, sino que Él mismo es nuestra paz. Un segundo eslabón en la cadena irrompible que une eternamente a los creyentes a Cristo es la posición que mantienen en la gracia de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Su muerte quitó para siempre de en medio la barrera a la presencia santa de Dios que estaba representada por el velo. Con base en nuestra fe en Él, Jesucristo trae a los creyentes esa gracia en la cual estamos firmes. Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente la que tiene el poder para salvar y mantener firme la salvación. Un tercer eslabón en la cadena irrompible que liga a los creyentes a Cristo por la eternidad y le da razón para gloriarse
es que poseen la esperanza de la gloria de Dios. Puesto que se trata de la obra de Dios en todos y cada uno de sus aspectos, es imposible que la salvación se pierda. Y la culminación de esa maravillosa obra divina es la glorificación definitiva de cada creyente en Jesucristo. Como el apóstol ya ha establecido, la salvación está anclada en el pasado porque Cristo ha hecho paz con Dios a favor de todos los que confían en Él. Está anclada en el presente porque gracias a la intercesión continua de Cristo, todo creyente se mantiene firme y seguro en la gracia de Dios. A continuación, él proclama que la salvación también está anclada en el futuro, porque Dios da a cada uno de sus hijos la promesa inmutable de que un día ellos serán revestidos con la gloria de su propio Hijo. Los cristianos no deberían solamente regocijarse en las tribulaciones porque esas penalidades son evidencia de una vida fiel que es bienaventurada y recompensada, sino que también a causa de los beneficios espirituales que producen. Podemos gloriarnos en ellas sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Un cuarto y maravilloso eslabón en la cadena irrompible que une la eternidad a los creyentes con Cristo es posesión del divino amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Cuando una persona recibe salvación a través de Jesucristo, entra a una relación espiritual de amor con Dios que dura por toda la eternidad. Si Dios nos amó con un amor tan grande antes que nosotros fuéramos salvos, cuando todavía éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos? De la misma forma, nuestra seguridad espiritual no radica en nuestra capacidad para vivir piadosamente, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro interior y que obra para hacernos santos y piadosos. Un quinto eslabón en la cadena irrompible que liga eternamente a los creyentes con Cristo, la cual es la certidumbre que serán librados del juicio de Dios. En vista del hecho de que ya hemos sido justificados, tenemos la seguridad de que por Él seremos salvos de la ira, esto es, por medio de Cristo. Debido a que ahora estamos identificados con Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de Él, ya hemos dejado de ser hijos de ira. Si Dios nos atrajo a Él mismo por la muerte de su Hijo, cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos reconciliados, estará Él dispuesto a mantenernos salvos por la vida de su Hijo? Si el Salvador agonizante nos reconcilió con Dios, es seguro que el Salvador vivo puede y quiere mantenernos reconciliados. El sexto y último eslabón en la cadena irrompible que sujeta a los creyentes a Cristo por la eternidad es su gozo, el hecho de que puedan gloriarse en Dios en gran manera. El gozo abundante que Dios da a sus hijos por medio del Señor Jesucristo incluye el gozo que está lleno de gratitud por su salvación, así como el gozo que se desborda simplemente en torno a Dios mismo y su carácter. Siempre que estos 6 eslabones mantengan al creyente aferrados al Señor, hay verdadera salvación eterna, así como todas las razones para tener plena seguridad y certidumbre de ella. Amén. Voy a colocarme aquí en grande y voy a dar el chat. Ok, ahí estoy. La verdad es que
el estar seguro de la salvación es un beneficio que solo el que ha experimentado a través de la fe de Dios, porque no es algo que sirva, ya lo estamos hablando, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, podemos dejar de creer. Nuestra fe es muy volátil. Tú puedes en un momento emocionarte, el corazón llevarte a un estado de exaltación increíble. ¡Ay, soy salvo! ¡Dios me ama! Ahora Él está a mi favor. Y ese corazón que te ha llevado esa fe tuya, otro día te levantas y, ¡ay, esto no es! Dios me ha olvidado, Dios no sé qué, ahora soy un pecador, ahora ya he perdido. Es decir, esa fe que en un momento, ¿verdad?, puede traerte tanto gozo, te puede traer algo tan terrible como la desesperanza de que ya no estás salvo. Entonces, por eso digo que no es algo que venga de mí, o sea, porque digo, oh, qué suerte, ¿no? Qué bueno, qué fe tiene, parece como que fuéramos Superman. No, es la misma fe que Dios pone en cada uno. Y por eso digo que cuando uno recibe esa revelación, recibe esa fe y la abraza y dice, wow, no puedo perder esto tan grande. Entonces, la seguridad de la salvación produce un gozo, produce una sensación. Ya dejas de luchar porque tú no puedes luchar. Vamos a ver, si a través de la lucha no has llegado a Dios, has llegado a través de la fe y de lo que hizo Jesucristo, ¿por qué ahora tienes que luchar para sujetar eso? Es absurdo, tampoco vas a poder a través de la lucha sujetar esa fe. Entonces digo, lo que tú puedes pensar es, ¿por qué yo no tengo esa fe? ¿Por qué yo no he entendido eso? Eso es lo que tienes que pensar. No que por qué yo no lo he alcanzado, porque tengo que alcanzarla. El desearlo es bueno, porque cuando uno lo desea, le llega. Pero, claro, tú tienes que desear alcanzar esa fe. Lo que no puedes hacer es estar entretenido en las obras creyendo que tú puedes alcanzar esa fe o que a través de tu fuerza y tu poder y tu tesón y tu prevalencia vas a poder mantener esa salvación que te ha dado Jesucristo, porque entonces estás desenfocado. Ya no estás enfocado en Cristo. Ya no es Cristo quien te fortalece. Eres tú. Estás siendo engañado por tu propio corazón, que es muy traicionero. El corazón te hace, ¡ay, sí, cuánto creo! Pero el corazón mañana, ¡ay, sí, cuánto he dejado de creer! Por eso hay personas que dicen, la salvación se pierde, porque han visto a personas que han estado, ¿verdad?, en un punto alto de su emoción, de su creencia, han estado enfrentados, han llegado a dejar las drogas, han empezado a hacer cosas buenas y parece que... Y de repente y porrazo, esas personas dejan de creer. ¡Wow! Si no creen, no hay salvación, porque la fe es por salvación. Pero, ¿cómo puede dejar de creer una persona si no es a través de su fe? Es a través de la fe de Dios. Por eso, lo que hoy te decimos y lo que llevamos diciendo, y el eslogan en sí de este canal, ¿verdad? Que algunos, han descubierto y están aquí aferrados como diciendo, wow, quiero conseguir eso que está diciendo José Luis, quiero conseguir eso que parece que algunos lo han alcanzado, quiero conseguir esa seguridad. Sí, pero no vas a estar exento de que el enemigo siga trayéndote los dardos. Por eso dice, coge y colócate la armadura del cristiano. ¿Te imaginas que tú fueses un soldado, ¿verdad?, como los de Romanos o cualquiera, y fueras a la batalla? No, yo no necesito casco, ni necesito escudo, ni necesito... No, yo soy suficiente con mi espada, tengo suficiente... El enemigo diría, ese primero, que es más fácil de todo, porque no tienes que estar pegando, porque tienen los órganos totalmente al aire. ¡A la cabeza! Que si le damos fuerte en la cabeza ya... El enemigo viene aquí. Y si tú no estás seguro, si tú no tienes el yelmo,
Qué curioso, ¿no? Yelmo de la salvación. El casco está protegiendo tus pensamientos, pero no es el yelmo de los pensamientos. Ay, es que mis pensamientos. No, es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque lo que está protegiendo es la seguridad de tu salvación. Cuando tú tienes ese yelmo en tu cabeza, cuando tú dices, aquí no va a entrar ni una duda, algo sucede en tu vida. Lo que antes te costaba hacer, ahora ya lo haces de forma natural porque ya no depende de ti, depende del que te ha hecho salvo. No, yo no soy el que hago las cosas. Claro, si tú te esfuerzas, estás orgulloso y eres capaz de ponerte adelante de otros como te estás esforzando, te levantas a las 5 de la mañana, te lees un montón de horas en la Biblia, horas, tienes una lista de oración increíble de personas, en cuanto sales a la calle buscas a quien hablarle del Evangelio y estás tan emocionado con tu vida que cuando llegas a la iglesia y te pones y expones delante de la gente le empiezas a decir, porque tenéis que tal y tal y tal, porque te crees que porque tú estás haciendo eso ya eres digno de que otros lo hagan. Ah, ¿cuántos de estos? De repente, ay, sí, pero es que hoy estoy frío, ¿verdad? Y lo ves con la cabeza gacha. Porque dependen de ellos. Ahora la fuerza, de repente le viene una crisis, ¡bum! Le echan del trabajo, ¡ay, Satanás me está atacando y me tiene! Sí, pero ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué haces? Es que Satanás, te excusas en Satanás y en... depende, tu fe depende de tus obras. Y eso, Satanás lo sabe. Te da rienda suelta, vamos, haz todo lo que tú quieras, enorgullécete. Oh, qué buen cristiano, yo soy como otros. No soy como ese que está ahí, ay, soy pecador, soy pecador. Diezmo, doy los diezmos, hago las oraciones, cumplo los mandamientos, ayuno. ¿Qué? Satanás llega un momento que te tira. ¡Pam! ¡Ay! ¿Y ahora qué? Pastor, ora por mí. ¿No ves? Estás expuesto. ¿Por qué? Porque depende de ti. No estás dependiendo de la gloria, del poder de la salvación de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, no se trata de que no hagas obras. Yo paré. Yo lo he dicho muchas veces. Yo tuve no sé cuánto porque no lo miré. No estuve diciendo de aquí he parado hasta aquí. No. Yo cuando descubrí todo esto, 22 años luchando, 22 años, sí, había días buenísimos, había días, sobre todo cuando venía un predicador nuevo, hacían un campamento de esto que te tiras desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, con prédicas, alabanzas y tal, y te pegas ahí y sales, ¡guau, gloria a Dios! Ahora sí, ahora tengo todo lo acabado. ¿Cuánto duraba? ¿Cuánto duraba? Veías a la gente, ¿no? ¡Ay, yo me arrepiento! Y salir adelante al púlpito y a orar por ellos. Y parecía como que todo iba a cambiar. Y... hasta el próximo evento. Y otra vez volvía a pasar lo mismo. Y yo decía, wow, hay algo que veo en la Biblia que no veo en mi iglesia. Y no por mi iglesia, sino por mí también, porque era parte de esa iglesia. ¿Dónde está el gozo si estamos todos aquí derrotados? Sí, cuando estamos adorando, sí, cuando predicamos a alguien, parece como que estamos gloriosos pero a la larga estamos todos hechos polvo, luchando por el pecado y, wow, que levante la mano el que esté sin pecado, pero pecados, no hay uno involuntario. Pecados. No, y tengo que dejar de hacer eso, y tengo que amar al prójimo, y tengo que, y eso me aprisionaba, porque había veces que podía hacerlo, había veces que no lo podía hacer, y cuando no lo hacía me sentía pecador. Y yo, ¿estaré salvo? Bueno, me tengo que arrepentir, me arrepentiré de todo cuando me muera, me dará tiempo a arrepentirme de todas las cosas que hago mal, porque en mi vida era constante una sensación de maldad. Yo no sé si te identificas conmigo, pero así estuve 22 años. Y cuando me empezaron a hablar, me enfadé mucho. Cuando escuché a una persona hablar
¿es que me está llamando pecador? ¿Me está diciendo que no soy salvo? ¿Me está diciendo que no he nacido de nuevo? Pero, y me ofendí mucho, y me fui, estuve un tiempo sin poder oírlo. Dios estaba trabajando conmigo. Pero cuando me di cuenta, fue por misericordia, no porque fuese listo, porque yo no soy listo. Pero cuando me di cuenta por misericordia, y dije, pero, ¿qué entiendo yo? ¿Qué he leído yo? ¿Me he dejado llevar por la iglesia en la que me salvé? ¿Me confié de que ellos me iban a decir la verdad? ¿Estoy seguro de lo que ellos predican está en la palabra? ¿O estas personas que me están diciendo lo contrario, que me están diciendo que eso es humanismo, que eso es liberal, que se fijan en el hombre, que no se fijan en Dios, que la salvación no se pierde, que yo los taché, salvo, siempre salvo, menuda secta, no quiero saber nada de ellos? Digo, yo sé dónde pone que la salvación se salva, yo sé dónde pone que no se salva, que no se pierde, no lo sabía. Y llevaba 22 años y era pastor. Sí, versículos aparte, ahí pequeñitos, pero que no. Y de aquí para acá, y de acá para allá, y de aquí para acá. Y entonces dije, wow, me toca esto verlo despacito. Y me puse a verlo despacito. Y digo, wow. Y veía, y me daba cuenta de que había cosas que no eran correctas con lo que había aprendido. Y que el enfoque con lo que estaba viendo la Biblia me está trayendo una revelación que antes no. Yo siempre lo explico con el hecho del puzzle, ¿verdad? Cuando estás haciendo un puzzle y llegas a la parte del cielo que todas son del mismo color. La única forma de casar las fichas es por las formas. Y hay que probar, ¿no? ¡Pum! Esta. Y de repente colocas una que parece que es, pero has tenido que empujar un poquito, solo un poquito. No te queda a gusto, pero ha entrado. ¡Wow! Bueno, y la pones ahí y luego el resto. No hay forma. No encuentras y paras ahí. Eso me había pasado a mí. Yo había avanzado con Dios hasta un punto y ya no podía avanzar más. Yo no sabía lo que era el gozo. Yo hablaba en lenguas y yo no sabía si esas lenguas... Yo pensaba que esas lenguas eran de Dios. Me parecía raro porque siempre era lo mismo. Digo, oye, me podía dar otras cosas. Intentaba yo, digo, y si lo intento yo, decir otras palabras, ¿serán de Dios o no serán de Dios? Bueno, Él sabrá porque mira mi corazón, pero yo ahí decía las palabras y oraba a las personas y le decía, no, tú tienes que, mira, escúchame. Y haz así. Y ya te iban saliendo las palabras, tonterías de estas, que ahora yo veo y digo, ¡wow! ¿Cómo me tenía Satanás enrollado en una cosa que no era bíblico? Claro. Y llegó un momento en el que ya entendía y creía que lo entendía todo. Y mi corazón me seguía engañando. Ya lo sabes todo. Ya está. Y me iba dirigiendo por un sitio y los pastores me decían, ¿dónde estás leyendo eso? Pero es que... No, ¿dónde lees eso? No lo sé. Pues si no lo sabes, no lo digas. Pero ¿dónde lo pone? No lo pone, con lo cual no lo digas. Y entonces tenía tal cacao en mí, que tuve que tomar una decisión. Borro todo lo aprendido. Me costó. Eran muchas horas de estudio, eran muchos libros, era mucho dinero, era mucho trabajo lo que había invertido. Pero me estaba haciendo un conflicto. Yo no podía mezclar vino viejo en odres nuevos. Y dije, no, en odres nuevos, vino nuevo. Y me puse a trabajar de cero. Yo leí Génesis. Después de esto, de nuevo, empecé por Génesis. Y dije, wow, yo nunca había entendido Génesis de esta forma. Después me fui a leer Éxodo y dije, wow. Claro, había cosas que no entendía, había cosas que quedaban entre comillas, pero el contexto global de lo que yo estaba leyendo, decía, esto es igual, está diciendo todo lo mismo, está todo lo mismo. Y llegaba y había un gozo en mí, había una sensación, yo ya no me preocupaba ni del pecado, ni de... No, yo ya era salvo y yo no podía perder la salvación.
Ahora no me centraba en proteger la salvación, ahora lo que me centraba era en conocer a Dios a través de la palabra. Me dijeron, lee la Biblia mirando 3 cosas. Número 1, tu corazón. La Biblia es un espejo. Cuando tú veas a una persona, el corazón de esa persona es igualito al tuyo. Tú tienes que decir, wow, este no es el corazón de Sara, este es mi corazón. Este no es el corazón de Lot, es mi corazón. Este no es el corazón de Job, es mi corazón. Identifica cómo eres. Oh, era doloroso. Porque yo decía, es verdad, este soy yo. Es verdad, este soy yo. Porque no hay todo el corazón del mundo, del hombre es malo y engañoso. Es verdad, este es mi corazón. Y por este corazón he estado moviéndome. Y por este corazón he estado creyendo que estoy salvo. Y por este corazón he estado condenado. Ahora lo segundo que tenía que buscar es conocer el corazón de Dios. Cada vez que en la Biblia ves hablar de Dios y ver cómo su carácter y sus atributos, y bueno, aunque Dios no tiene atributos, pero ¡wow! Este es el corazón de Dios. ¿Y cómo mi corazón, como es, puede acercarse a su corazón? Sí, es un corazón santo, es un corazón perfecto, es un corazón justo, es un corazón enorme. Y yo soy un pobrecito hecho de polvo. Yo me veía lejos de Dios. Yo me veía tan distante de Dios. Si no hubiera sido por la tercera cosa que tenía que encontrar, yo creo que ahí hubiera muerto de pena. Dice, y la tercera cosa que tienes que buscar es ¿qué hizo Dios desde el principio hasta ahora? ¿Verdad? Porque sabemos que lo va a seguir haciendo, pero hasta ahora. Para un corazón como el tuyo pueda unirse a un corazón como el de Dios. Y ahí ves la misericordia, ahí ves la gracia, ahí ves el amor, ahí ves el plan de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios salva con la gracia. Y sí, desde entonces yo estuve estudiando, aprendiendo, aprendiendo. Y hubo un momento en el que tenía mucho miedo porque yo había visto que las obras que no vienen de Él son obras muertas y a Él no le gustan. No le gustan. No le gusta que tú manches lo que Él hace. No le gusta que tú seas un siervo voluntarioso, que hagas lo que te da la gana. A Él le gusta que tú estés con Él y que estés en las obras que Él ha preparado. Esto es sencillo, porque ya las ha preparado Él. No las tienes que hacer. Y yo digo, ay, y no sabía cuáles eran mis obras y cuáles eran las obras de Dios. Y paré. Y digo no sé cuánto tiempo, pero la gente que me conocía me decía, José Luis, ¿dónde te has metido? Algo habrá que hacer, ¿no? Digo, imagino. Pero yo no voy a hacer nada hasta que no sepa que son obras de Dios. ¡Hombre, es que esto es evidente!, me decía la gente, ¿no? Digo, yo no sé si es evidente y si lo que tú estás haciendo son las obras tuyas o Dios te está mandando. ¿Tú cómo sabes? No, hombre, porque hay que hacer obras y tal, y porque las obras, y porque hay que... pero yo no entendía, porque yo quería entenderlo, con el concepto de soy siervo y las obras son las que hace Dios, no yo. ¿Cómo va a hacer las obras si las hago yo, pero las hace Él? Y yo solo tenía un lío. Y paré. Por eso yo digo a la gente, tranquilo, no tengas prisa. Ya cuando entiendas, ya cuando desees, ya cuando no sea un esfuerzo, ya cuando sea de algo natural, ahí son las obras de Dios. Y así sucedieron. Así sucedió el canal de Somos la Luz, el ministerio. Estudiando la palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Y yo vimos la Gran Comisión, que es el título que ha puesto la Iglesia. No lo pone así en la Biblia, ¿no? Pero vemos que antes de marcharse Jesús se encomendó a sus discípulos y que lo hicieron a través del Espíritu Santo. No es algo que podamos hacer nosotros sin el Espíritu Santo.
Pero dije, la Gran Comisión, y ahí estructuré la Gran Comisión, y dije, wow, pues yo quiero hacer la Gran Comisión y ayudar a la gente a hacer la Gran Comisión, y así empezó el ministerio Somos la Luz. Dios abrió puertas por TikTok. Yo no tenía TikTok, ni tenía, y aquí en España hace falta 1000, y llevaba 200, y me estaba costando sudores. Ahí hice un estudio de vídeos y tal, y subía, y no había forma de llegar a 1000. Y yo tenía unas ganas locas de poder aquí, y yo veía a la gente ahí como loca, ¡ay, sígueme, que quiero predicar! Y que me daban ganas a mí hacer vídeos así, para conseguir 1000, hasta que me di cuenta de que los vendían, y que valía muy poco, 14 euros me costaron 800 seguidores, no de este canal, de otro que empecé. Y ¡pum! Los 1000, y ya está. Y los primeros días con mi hijo era, ay, un poco tenebroso. Yo qué vea, yo no. Me habían dicho que tenía voz de locutor, pero hacer cosas así en directo era. Y bueno, al principio fue un poco raro. Pero después mi corazón deseaba, digo, uy, si yo pudiera hacer todos los días, aunque sea un ratito, para estudiar la palabra, uy, si todos los días, si hubiera personas que lo supieran y se conectaran todos los días a la misma hora y formáramos un grupo y fuéramos creciendo en la palabra y fuéramos viendo, uy, si pudiera expresarme. Así empezó en mi corazón y yo lo deseaba, a tal punto que me enfadé muchísimo con mi hijo porque estábamos haciendo 2 semanales, y un día le vi que estaba haciendo uno por su cuenta y le dije, tío, no me has avisado. Ah, es que te tengo que avisar, porque era tanta la pasión que yo quería de expresarme que yo le vi y me mosqueé, como que coge envidia, yo qué sé, y tuvimos ahí un problema. Luego ya se lo dije, digo, hijo mío, es que es tanto. Y dice, pues papá, hazlo tú. Ahora él dice que le he quitado el TikTok. ¡Oh, le has quitado el TikTok! Y digo, no, yo en TikTok de para todos. Pero es cierto, y así empecé. Así empecé. Y yo sé que no es por mí, es porque Él está abriendo esto. A mí no me cuesta hacer esto. Me cuesta a mi familia, que me tiene que dejar. Porque no es decir un día o a la hora que quiera, no. Me he propuesto en unas horas definidas. Y hay veces que en esas horas definidas quieren hacer otra cosa, esto, lo otro. Y digo, no, 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 no. Estas horas no son para mí. Son para las personas que se conectan. Son para las personas que Dios está preparando para que crucen el Evangelio. Entonces, ¿por qué estamos seguros que la salvación no se pierde? Por la palabra, por estudiar la palabra. Si tú no estás seguro, si todavía no tienes la seguridad, es porque todavía te queda tiempo con la palabra. Todavía te queda acercarte a la palabra, porque no soy yo. Yo te puedo convencer y tu corazón te puede engañar y te puede hacer, ¡ay, José Luis me ha hecho! No, yo no. Tiene que ser la palabra. Tienes que verlo en la palabra. La palabra es la que te transforma. La palabra es la que te asegura. ¿Dónde lo pone? Aquí. José Luis, me dicen algunos. Dame todos los versículos donde dice que la salvación no se pierde. No, toda la Biblia. ¿Y dónde pone que se pierde? En ningún sitio. ¿Entiendes? Es la palabra. Es un proceso. Ahora el proceso empieza desde ya. Desde que tú decides que quieres conocerle. Que quieres tener esa confianza. Que quieres ser suyo. Que quieres que te dirija tu vida. Que quieres que ya no ser tú. Que sea Él. El joven rico no quiso, porque era duro para él.